Pero cuando viene alguien como yo o como tú, entonces nos encontramos con obstáculos que, aunque para nosotros pueden ser extremadamente ridículos, para ellos es cuestión de una crisis apocalíptica inminente. Seguramente ya ustedes habrán visto videos de otras personas que les hablan de las cosas que les gustan de vivir en Japón y las cosas que no les gustan de vivir en un país como este, ¿no? Incluso yo anteriormente he hecho videos similares, pero ya con un poco más de años viviendo en un país como este, me gustaría hacerles una lista un poco más objetiva de las cosas buenas y las cosas no tan buenas de vivir en Japón. Comenzando nada más y nada menos que por la calidad de vida. Ahora, como bien sabrán, Japón tiene una reputación por tener una calidad de vida muy alta en ciertos casos. Y con toda la razón, todo está excelentemente limpio, todo funciona, nada está roto, todo está bien cuidado. Incluso tú puedes ir al medio de la nada en una autopista y te encontrarás un baño público que sin duda alguna estará limpio, bien mantenido y pues cuidado todo el tiempo. Y esas son cosas que se ven bastante en básicamente todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto cuando vas al supermercado, cuando estás caminando por la calle y ves que hay personas siempre recogiendo basura o limpiando en la calle frente a sus casas, y hasta en las mismas escuelas. Como ya ustedes sabrán, aquí en las escuelas no hay personal de limpieza, son los mismos niños los que aprenden a limpiar su escuela para que luego cuando salgan al mundo real pues también entienden que hay que cuidar su entorno. Y pues de verdad es bastante impresionante porque cuidan su entorno no simplemente manteniéndolo limpio, sino también manteniendo las relaciones interpersonales con una civilidad extrema. Todo el mundo se trata bien. Obviamente hay excepciones, pero yo pienso que por eso voy a poner a la calidad de vida en Japón en el lado de las cosas buenas. Pero obviamente para que las cosas funcionen de una manera tan precisa tienen que haber reglas, y la verdad que aquí el número de reglas es bastante elevado. Pero ese no es el problema, porque yo entiendo el valor y la importancia de esas reglas, pero lo que uno puede encontrar a veces un poco frustrante es lo arraigado que todo el mundo está a cumplir con esas reglas al pie de la letra, sin importar si es la manera más práctica o no. Como por ejemplo, hace unos meses yo tuve que abrir una cuenta bancaria particular para nuestro negocio, y para eso teníamos que hacer una cita por internet y presentar ciertos documentos que en ese momento no tenía ni podía obtenerlo. Entonces decidí ir al banco a hablar con ellos en persona a ver qué otra alternativa podría tener, y el intercambio fue más o menos de esta manera. Buenas tardes, yo estoy tratando de hacer una cita por internet para abrir una cuenta bancaria y no tengo los documentos necesarios y me gustaría saber qué otras alternativas podría tener. Sí, buenas tardes, para abrir una cuenta bancaria hay que hacer una cita por internet. Sí, yo entiendo, pero no tengo los documentos y entonces vine a preguntar qué otras opciones tengo. Claro, pero cuando usted haga una cita por internet, ellos le dieron los documentos que tiene que presentar. Sí, yo sé, y no tengo los documentos, por eso vine para acá, para preguntar qué otras opciones puedo tener. Claro, pero aquí no podemos abrirle ese tipo de cuenta se tiene que abrir a través de una cita por internet. Sí, pero no puedo hacer la cita porque no tengo los documentos necesarios. Bueno, para hacer la cita simplemente tienes que entrar en este link. Pero como no tengo los documentos, ¿qué otras alternativas tengo para poder hacer la cita? Tranquilo, que cuando hagas la cita ellos te van a decir qué documentos necesitas. Y bueno, tú te quedas así como que, bueno, ok, sí, muchas gracias. Y desafortunadamente hay muchas interacciones del día a día, particularmente en el sistema burocrático, que funcionan de esta manera. Tú siempre sientes que estás hablando con una máquina contestadora que ya tiene un diálogo predeterminado. Y si tienes alguna pregunta o alguna inquietud o les dices algo que les hace salir un poco de su diálogo predeterminado, pues entran en absoluto cortocircuito y allí se acaba la conversación. Así que yo diría que por esa razón tengo que poner el número excesivo de reglas o el excesivo apego a las reglas del lado de las cosas malas de vivir en Japón. Obviamente a lo largo de toda la historia Japón ha tenido toda una serie de invasiones, guerras, intentos de conquista y todo eso, y pues por los siglos de los siglos de los siglos todo este sistema de reglas y de códigos de conducta se ha ido desarrollando para mantener el estatus de la comunidad japonesa, ¿no? Eso quiere decir que obviamente el sistema aquí está desarrollado para el ciudadano japonés, y en cierto modo eso lo hace un país bastante chapado a la antigua, lo cual es un poco contradictorio porque por el otro lado es extremadamente futurista, ¿no? Hay mesoneros robóticos y todo ese tipo de cosas, pero por el otro lado hay cosas que lo hacen quedarse básicamente en los años 80. Todavía hay compañías que utilizan fax. Y no solo eso, sino que hacen básicamente todo su papeleo a mano. Entonces eso quiere decir que el sistema burocrático toma una cantidad innecesaria de tiempo. Y como les dije anteriormente, está hecho para que el ciudadano japonés calce perfectamente en el sistema. Pero cuando viene alguien como yo o como tú, entonces nos encontramos con obstáculos que, aunque para nosotros pueden ser extremadamente ridículos, para ellos
es cuestión de una crisis apocalíptica inminente. Como el hecho de que mi nombre tenga más letras de las que caben en el documento. Por favor. O sea, obviamente los nombres aquí en japonés son extremadamente cortos. En promedio, un apellido tiene 2 caracteres y un nombre tiene 2 caracteres. Por ende, el espacio para poner nombre y apellido es sumamente corto. Pero cuando vengo yo, con mi nombre, mi segundo nombre, mi apellido y mi segundo apellido, pues entonces el sistema entra en absoluta crisis. Y entonces hay que llamar al gerente, y hay que llamar al jefe, y hay que llamar al colega, y hay que ver quién sabe en toda la línea de empleados cómo hacemos para poner el nombre de este extranjero en nuestro sistema. Entonces eso quiere decir que cada vez que tengo que ir a la comuna a llenar alguna aplicación o a cambiar de dirección o a hacer algún formulario o lo que sea, pues 1 hora mientras toda la cadena de empleados se comunica entre sí para descubrir cómo entramos el nombre de este extranjero en nuestro sistema japonés. Si tú vives en Japón, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Y pues sin duda eso hace que el sistema burocrático caiga también en las cosas malas de vivir en Japón. Ahora, por el otro lado, en el campo, digamos, un poco más profesional, una de las cosas buenas de vivir en Japón es que hay muchas oportunidades de trabajo, sobre todo para un extranjero, entre comillas, occidental. Obviamente, la gran mayoría de extranjeros que vienen a vivir aquí en Japón vienen como profesores de inglés, pero eso ya es un mercado sumamente sobresaturado. Todos vienen aquí a dar clases de inglés. Entonces, si eso es algo que tú quieres hacer, pues muy bien, pero vas a trabajar con una de las compañías más, ¿cómo se dice?, untrustworthy del país y te pagarán un salario generalmente bastante bajo también. Sin embargo, a través de los años, a medida que Japón ha ido, digamos, buscando occidentalizarse o acercarse un poco más al primer mundo occidental, pues se han abierto muchas oportunidades de trabajo aquí para los extranjeros igualmente. Y eso automáticamente va al lado de las cosas buenas. Pero además de eso, hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta también, y eso es que hay aquí en Japón ciertas esquinas del mercado que aún no han sido muy exploradas. Y lo que quiero decir con esto es que cuando tú vienes a Japón hay cosas que pueden parecerte a ti absolutamente normales, pero como estás aquí y eres tú el que es diferente, pues probablemente esas pueden ser conductas o habilidades que los otros no tienen. Y eso es lo que a nosotros nos gusta llamar tu ventaja injusta. Como por ejemplo mi esposa y yo, habiendo vivido una gran parte de nuestras vidas en Suiza, hablamos un número de idiomas. Y aunque esa es una cosa que en Suiza es absolutamente normal, todo el mundo habla 3, 4, 5 idiomas, aquí en Japón eso no es así. Obviamente la gran mayoría de las personas habla solamente un idioma. Y cuando nosotros llegamos aquí comenzamos únicamente dando clases de música. Pero pensamos, bueno, ¿por qué simplemente dar clases de música cuando podríamos dar clases de música en 5 idiomas distintos? Y así entonces abarcamos otras esquinas del mercado que aún no han sido muy exploradas. Atacamos un poco el lado local, un poco también a los extranjeros y a los inmigrantes, y por otro lado a los locales que también quieren aprender otros idiomas. Y eso obviamente aumenta el potencial del negocio y lo hace crecer de una manera que quizá en otro país, como en Suiza, donde hablar múltiples idiomas es algo tan común, no hubiese sido posible. Entonces, cuando vengas a un país como este, asegúrate de saber cuáles son tus ventajas injustas para que puedas sacarles provecho. Así que bueno, sin duda las oportunidades de trabajo y el potencial del mercado son cosas que irán al lado bueno de vivir en Japón. Pero bueno, luego de eso tenemos que hablar de uno de los mayores obstáculos que te encontrarás al venir acá, y esa es obviamente el idioma. Como les mencioné anteriormente, no es 100% necesario que tú vengas aquí hablando japonés, pero Japón no es como otros países en los que un gran porcentaje de su población también habla inglés. Aquí, si no hablas japonés, te vas a encontrar con un gran nombre de obstáculos en tu camino. Desde el hecho que la gran mayoría del personal de servicio no habla otro idioma, únicamente japonés, hasta el hecho de que en las comunas o en los bancos o en cualquier otro lugar, la mayoría de planillas de aplicación o formularios que habrá que llenar están únicamente en japonés, con algunas excepciones, pero no esperes que cuando vas al banco te entregarán planillas en inglés. Incluso en los restaurantes solo hay, digamos, un puñado de restaurantes que te ofrecerán menú en inglés si es algo que te interesa. Si no, pues tienes que aprender a leer, hablar y escribir en japonés. Para mí personalmente aprender idiomas es algo que me parece absolutamente enriquecedor, pero entiendo que eso no puede ser igual para todo el mundo, así que por eso, digamos, lo pondré mitad y mitad. Es medio bueno y también medio malo. La verdad es que, como se imaginan, es absolutamente imposible simplemente decir si vale la pena o no vivir en un país, porque todos somos distintos y todos buscamos cosas distintas. Sin embargo, si venir a vivir en Japón es algo que te interesa, entonces tienes que ver este video que te voy a dejar aquí, donde te interesa ver absolutamente todo lo que necesitas para poder venir a vivir y trabajar en Japón. No te lo pierdas y nos vemos en la próxima.